elegir si querés tener la razón o si querés ser feliz. Me acuerdo que nuestra pastora presidente, la pastora Darcy Lira, siempre decía: Leila, entre la razón y la paz, elegí siempre la paz. Y la paz siempre te va a traer felicidad, te va a traer más cerca del Señor, te va a hacer un instrumento de paz como Él sí realmente quiere. Quien desea la contienda, quien desea la división, quien desea los conflictos, quien desea instalar el caos en nuestro medio, ese es el enemigo de nuestras almas. Así que si hay facilidad en tu corazón para caer en las provocaciones, para caer en contienda, yo te animo a que entres en un propósito de ayuno y oración para pedirle al Señor que extirpe eso de dentro tuyo, porque como un secretario, como una secretaria, como un hijo de Dios, eso no nos cabe más. Son vestigios del mundo que debemos arrancarlo a como dé lugar. Debemos trabajar en eso con afinco, con esfuerzo, con dedicación, hasta que podamos percibir el cambio, la transformación de nuestro corazón. Necesitamos vivir la verdadera transformación en nuestro corazón. Y si vos percibís que tu corazón todavía cede rápidamente a las provocaciones, te animo a que te fortalezcas en una vida de devocional diario, de búsqueda de la presencia de Dios, en consagración, para que puedas vivir esa transformación. Y desde ya te digo que si yo pude vivirlo, vos y cualquier otra persona tiene alcance a lo que ya nos fue liberado en el cielo. Nunca estés ahí para estar tomando parte en el conflicto, aun cuando estés vos involucrado en el conflicto o cuando estés mediando entre dos personas o entre dos grupos. Es muy importante que entiendas esto que hablamos en capítulos anteriores, que existe el lenguaje no verbal. El lenguaje que utilizamos con nuestro cuerpo, con nuestra expresión facial y con nuestro tono de voz. Es indispensable que le des importancia a estos porcentajes que te voy a compartir ahora, que son fruto de estudios científicos principalmente en la psicología, cuando se estudia la mediación de conflictos, en los coaches, en las instituciones pedagógicas donde se habla y se trata al respecto de este trabajo de solución de conflictos. Mirá qué interesante los datos que pude obtener. En el lenguaje, cuando vamos a comunicarnos, 55% corresponde al lenguaje no verbal. El 38% del efecto de esa comunicación corresponde al tono de la voz y apenas el 7% se le atribuye a las palabras. Mirá qué poderoso que es el lenguaje corporal. Son los gestos que realizás, la forma en que te expresás hacia la otra persona, y ella va a percibir con qué intenciones lo haces. Si estás ahí para acusar, si estás ahí para estar en favor apenas de otros, o si estás ahí para verdaderamente importante con la causa de todos y tratar de realmente mediar ese conflicto. Si sos parcial, si sos imparcial, eso va a influenciar muchísimo en el resultado de esa mediación. Así que te animo a que trabajes eso en vos. Si es necesario, practicá delante del espejo, pero empezá a observarte. Si tenés la oportunidad, por ejemplo, de estar participando activamente, de grabar videos, de poder verte cómo te expresás, va a ser riquísimo para tu propio crecimiento. Obviamente es importante saber elegir las palabras. Palabras de acusación solo van a enardecer a las partes, solo van a encender más la ira. Palabras de paz, palabras de apoyo, palabras de escucha, de entendimiento. ¿Sabes cuando le decís, te entiendo lo que estás pasando, pero necesitamos buscar una solución? Entonces, apenas esa frase, con tu mirada cálida, buscando realmente transmitirle al otro que te importa lo que le está pasando, va a cambiar totalmente el resultado de ese conflicto. En el punto número 3 vamos a hablar
de la actitud de apoderarse de la comunicación. ¿Qué es esto? Es ponerte en un lugar de no acusador, de no apuntar el dedo contra el otro, de simplemente cambiar la forma en que le transmitís ese lugar en el que se encuentra la persona. Yo pienso que a pesar de este conflicto podríamos encontrar una solución. Yo creo que esto que hiciste no estuvo bien, pero el hecho de venir acá a conversar ya habla bien de vos. De alguna manera necesitas transmitirle a la persona, primero, los errores que cometió y segundo, que existe solución y que hay cómo revertir y que todos nos equivocamos. Y usar inclusive la frase yo creo que podríamos resolver de esta manera. Yo pienso que tal vez si no hiciéramos más esto y pasáramos a hacer de esta forma, podríamos evitar este conflicto nuevamente. Es muy importante que no vayamos con el dedo acusador porque lo único que vamos a hacer es empeorar las cosas. Nadie que se siente acusado se pone en una posición de tratar de resolver, sino que se pone a la defensiva. Va a estar queriendo defenderse de esa acusación, va a estar resistiéndose a todo lo demás que vayas a decir. Así que es muy importante que puedas arrancar una solución de conflictos desde otro lugar, desde otra posición, desde un lugar de realmente tener empatía con la otra persona. El punto número 4 habla de una escucha activa. ¿Cómo hago esto? Hay dos puntos cruciales en esa escucha activa. Significa que yo puedo actuar dando mi opinión y participando de la resolución, respetando el tiempo de mi habla, pero también al mismo tiempo necesito respetar el tiempo que las otras personas hablan o la otra persona, sean una o más las que participan del conflicto. Es muy importante que se escuche a cada persona y cuando alguno que está con las emociones un poco alteradas interrumpa el habla de alguna de las personas, es necesario que vos como mediador puedas estar calmando a esa persona y pidiéndole que espere su tiempo para hablar. Te pido que esperes un momento, ahora déjalo terminar de hablar, que en su momento vos vas a poder hablar también lo que necesites hablar. Escuchémonos para que podamos entender realmente lo que está pasando y cómo solucionarlo, sobre todo, principalmente cómo solucionarlo. Es muy importante que exista en la mediación de un conflicto una escucha activa, que las partes aprendan a escucharse, que primero se calmen los ánimos y que tratemos de sentarnos para escucharnos. Sentarnos también ya es habla un poco del lenguaje corporal. Cuando yo me siento, no estoy tanto a la defensiva, entonces cambiar la posición en la que las personas se encuentran es una buena estrategia para calmar los ánimos también. El punto número 5 habla al respecto de la necesidad de contextualizar el conflicto. Esto es que siempre en un conflicto las personas acostumbran a traer cosas del pasado que a veces no tienen nada que ver directamente con ese conflicto que está sucediendo en el momento, sino con cosas que vienen juntando con respecto a la otra persona. Entonces, tratar de llevarlos, de hacer esa lectura de que si realmente lo que está siendo relatado tiene que ver directamente con el conflicto actual o no, y entonces pedirles que se restrinjan a las cosas que tienen que ver con ese conflicto, con el conflicto de ese momento, para que podamos ser específicos y para que podamos ser puntuales y también para que no extendamos demasiado la exposición de los hechos y hacer de ese conflicto una vigilia. Tratemos de ser directos, concisos, que podamos ser enfocados y específicos en lo que estamos tratando para que no aumentemos también. A veces traer cosas del pasado hace que las personas se salgan de contexto y traigan a tona otro conflicto. Necesitamos ser específicos,
para poder tener una idea de cómo solucionar el conflicto actual. El punto número 6 habla de la necesidad de aportar informaciones de valor. Y acá podría contradecirse un poquito con el punto anterior si no lo entendés bien. Van a haber informaciones del pasado que tratemos que sea un pasado reciente, tipo ayer, antes de ayer, la semana pasada pasó esto y terminamos en este conflicto por lo que pasó ese día. Que podamos ser puntuales con las informaciones que son necesarias pero que tienen que ver directamente con ese conflicto. Informaciones de valor que realmente tuvieron que ver a veces con el detonar de ese conflicto, a veces con construir ese conflicto de a poco. Entonces sé puntual, pero las informaciones de valor que ayuden en esa resolución, tráelas en ese momento para la discusión sobre ese conflicto. El punto número 7 habla de la necesidad que tenemos de enfocar siempre en las partes principales del conflicto. Las cosas secundarias dejémoslas de lado. Enfoquemos en lo principal, en lo que realmente detonó ese conflicto, lo que trajo realmente a que las personas no se pudieran entender, para que podamos realmente encontrar una solución. Siempre van a haber temas secundarios en medio de los conflictos, pero es muy importante que vos puedas ser estratega, que puedas ser perceptivo, que estés haciendo una lectura mientras las personas van exponiendo cada cual desde la versión de ese conflicto que vivenciaron desde lo personal. Es muy necesario que escuches también al respecto de las evidencias que hagas sobre que existan sobre el conflicto, para que vos puedas ir realmente conectando y buscando, identificando principalmente las partes principales de ese conflicto para poder llegar realmente a una solución, y una solución eficiente, una solución verdadera. Si no se identifican las partes principales, va a ser difícil encontrar la solución que realmente va a cambiar esa situación. El punto número 8 en el tema de solución de conflictos se refiere a la necesidad de extirpar toda tentativa de agresión. No agregar ninguna agresión más a ese conflicto. No te dejes provocar y tampoco estés provocando o recordando cada error que cada uno cometió. Cuando percibimos que el clima se va calmando, nosotros a veces como mediadores podemos cometer errores al hacer un comentario en realidad equivocado, un comentario provocativo y reencender esa ira y otra vez generar una discusión. Vos y yo tenemos la responsabilidad de estar aplacando la ira, de estar disipando toda agresión entre las personas, y la mejor forma de hacer esto es la empatía. Si además de vos tratar de colocarte en el lugar de las personas que participan de ese conflicto, animar a las personas a colocarse en el lugar del otro para que puedan entenderse desde el lugar que está viviendo cada uno ese conflicto, y entonces sí, juntos puedan buscar una solución. Si no existe una empatía entre las partes, si al no existir tampoco nosotros somos mediadores o instrumentos para traer esa empatía a ese momento del conflicto, difícilmente vamos a poder ayudar a las personas, difícilmente vamos a poder nosotros solucionar algún conflicto. Y ahí entonces reafirmo la palabra en Proverbios 15, versículo 1, donde nos anima, nos exhorta, nos orienta. En realidad es casi una orden. La respuesta mansa calma toda ira. Es una estrategia del cielo para que vos y yo seamos instrumentos de paz. Siempre ponete en las manos del Señor para que Él te use con esa libertad como un instrumento de paz en medio de cualquier conflicto. Ya casi en la recta final, en el punto número 9, tenemos una estrategia de guerra. Necesitamos establecer acuerdos de paz, acuerdos de reconciliación, acuerdos de restauración.
nosotros tenemos que entender que la mayoría de los conflictos entre las personas surgen de nuestra vida emocional, de traumas, surgen de a veces carencias, surgen a veces de emociones no tratadas. Necesitamos entender que la mayoría de los conflictos tienen raíz emocional. Entonces vos y yo de forma estratégica necesitamos entender que el acuerdo entre las partes nos va a ayudar inclusive a evitar futuros conflictos hasta que estas emociones sean tratadas o durante el proceso en que esas emociones son tratadas. Es muy importante que vos y yo podamos establecer el mejor acuerdo posible, y eso se hace conversando con las partes, eso se hace conversando con el Señor, eso se hace conociendo la palabra. Nuestro Dios, como capitán de guerra, como instrumento o príncipe de paz, nos enseña a ser instrumentos de paz en esta tierra. Así que volvete un experto en mediación de conflictos, volvete un experto como instrumento de paz en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios. El punto número 10 para cerrar esta clase de mediación de conflictos: problemas y soluciones. Siempre la palabra problema en tu vida necesita ir de la mano de la palabra solución. Vos y yo no podemos aceptar que un conflicto no se solucione. Somos agentes de paz, agentes de milagros, instrumentos en las manos de Dios. ¿Hay por acaso algo imposible para Dios? No, no lo hay. Así que sé fuerte y valiente, llenate de la presencia de Dios y sé responsable con esas vidas. Acompañá en el proceso a esas personas, a esos grupos, para poder verificar que en el día a día se percibe realmente la solución del conflicto. Ponete como un consejero cristiano, aprende herramientas, aprende sobre aconsejamiento para que vos puedas ser realmente un instrumento afinado. No te conformes con menos que eso. Nosotros debemos ser responsables en el discipulado de las personas y en el acompañar en el proceso a las personas en la solución de conflictos, hasta que podamos ver con nuestros ojos y verificar con los hechos de que ese conflicto fue extirpado de nuestro medio. Que Dios te bendiga y nos vemos en la última clase